Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos hoy, jueves 20 de junio. Estamos en la serie Elecciones, conociendo la voluntad de Dios. Hoy es el día 32 y este devocional titúlase 4 actitudes para escuchar a Dios, para escuchar la voz de Dios, para conocer su voluntad, para recibir su revelación. Necesitamos estas 4 actitudes que encontramos en una parábola que Jesús, nuestro Señor, nos cuenta y que vamos a estudiar el día de hoy. Que Dios siempre habla. Es la parábola del sembrador la que vamos a estudiar. Y en esta parábola, la semilla que el sembrador esparce es la palabra de Dios. Dios siempre esparce su semilla. La pregunta es, ¿en qué clase de tierra va a caer esa semilla? ¿Qué clase de terreno eres, mi amado hermano? ¿Un terreno que recibe la palabra de Dios y que da fruto? ¿O un terreno que recibe la palabra de Dios y no la escucha? Vamos a leer la parábola del sembrador y un par de textos más, no sin antes orar. Gracias Padre Santo porque nos hablas todos los días, porque tú esparces la semilla a nuestros corazones. Permítenos ser buena tierra que te escucha, que te obedece, que te ama, que te cree. En el nombre de Jesús te pedimos que así sea el día de hoy. Amén. Amén, mis amados hermanos. Comienzo con otra metáfora que ya he usado en otras ocasiones y quiero repetir y probablemente volveré a decir en otro devocional, pero es que está muy claro lo que dice Juan 10, 3 al 4. El portero le abre la puerta al buen pastor y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Para conocer la voluntad de Dios, mis amados hermanos, para escuchar la voz de Dios, hay que ser oveja. Ese es el primer paso. Tú no puedes escuchar la voluntad de Dios si no eres oveja. De pronto hay gente que quiere tratar a Dios como una especie de gurú, genio de la lámpara maravillosa, bola de cristal. Y creen que pueden venir a Dios para saber el futuro, y así nomás porque si no. Para escuchar la voz de Dios, Dios no es un genio de la lámpara maravillosa ni las cartas del tarot. Dios es el creador del universo, el rey de reyes, soberano de la creación, que se relaciona con nosotros como un buen pastor, que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y por eso escuchamos su voz, por eso reconocemos su voz. Es que yo no escucho la voz de Dios, yo nunca lo oigo. ¿Será que no eres oveja? ¿Será que no eres hijo de Dios todavía? ¿Será que no has creído en Él? ¿Será que Él no te ha salvado todavía? O a lo mejor sí eres oveja, pero te estás portando como chivo. Mi amado hermano, el primer paso para conocer la voluntad de Dios es ser oveja. Ahora déjenme cambiar la metáfora y hablar de otra metáfora que Jesús también contó. Porque este asunto de la oveja y el buen pastor es una metáfora, por supuesto. Vamos ahora a la metáfora no del buen pastor, perdón, del sembrador. Dice así la explicación de la parábola del sembrador. No voy a leer la parábola en sí, sino la explicación que da Jesús, porque Jesús cuenta esta parábola del sembrador que salió a sembrar y una parte de la semilla cayó en el camino, otra entre piedras, otra entre espinos y otra en buena tierra, y esa fue la que surgió, las demás no surgieron. ¿Por qué? Bueno, nos va a explicar Jesús la parábola. Sus discípulos no entendían esta parábola y Jesús se las explica claramente, les dice lo siguiente. Escuchen ahora lo que significa la parábola del sembrador. Esto es Mateo 13, 18. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Pero el que recibe la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha hasta 100, 60 y 30 veces más. Es una hermosa parábola que nos habla de la palabra de Dios. La palabra del reino. Por supuesto que aquí Jesús está hablando de cosas mucho más grandes. Yo la voy a utilizar para hablar sencillamente de la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? 4 características que tiene el buen terreno. ¿Quieres ser un buen terreno? Que oye la palabra de Dios, la entiende y la hace.
Ahí te van estas 4 características. Número 1, disposición. Característica número 1, disposición. Si quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres oír la voz de Dios, primero tienes que tener disposición. Dice Jesús que una parte de la semilla cayó en el camino, donde ni siquiera entró en tierra, porque es camino, está duro por todos los transeúntes, los caminantes, y vienen las aves del cielo y la quitan inmediatamente. Hay gente que no escucha la palabra de Dios, no porque Dios no le hable, sino porque no quieren escuchar, tienen los oídos cerrados, tienen el receptor apagado. ¿Se acuerdan que hablamos del receptor? La señal no llega, la señal está enviándose. El problema no es la señal, el problema es el receptor, está apagado, no quieren escuchar. Hay gente que no tiene interés de escuchar la voz de Dios. Vienen a Dios preguntando cuál es su voluntad, no para hacerla, para ver si les gusta. No quieren la voluntad de Dios, quieren que alguien les diga lo que quieren oír. Hay gente que no quiere ser confrontado, que no quiere ser transformado. Hay gente que quiere escuchar, que alguien le confirme lo que ya creen, que alguien le confirme lo que ya quieren hacer. Ya quieren tomar esa decisión y lo único que buscan es alguien que se las confirme. Ese es el que no tiene disposición. Es el terreno duro del camino, que en cuanto pasa la palabra de Dios, el enemigo la arrebata, ni siquiera entra, porque no tienen disposición. Por orgullo, por miedo, por amargura, ya hablamos de estorbos que nos impiden escuchar la voz de Dios. Vamos ahora a la segunda característica. Segunda característica para escuchar la voz de Dios. La fe. Dice Jesús que la segunda parte de la semilla cayó en un terreno lleno de piedras, donde recibe la palabra y empieza a crecer, pero no tiene profundidad, no tiene raíz. Y en cuanto llegan los problemas o la persecución, se seca por completo. Esto nos enseña que para escuchar la palabra de Dios hay que tener, lo puedo decir con varias palabras, pero déjenme decirlo con esta, fe. Y cuando hablo de fe, estoy hablando de la fe verdadera. La fe verdadera no es decir, ay, sí hay Dios. Esa es una fe superficial. La fe verdadera es una fe que se entrega. Es una fe que se rinde delante de Dios. Una fe que se deposita por completo a Dios. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es creer que hay un Dios. La verdadera fe es rendirse a ese Dios. La verdadera fe crece. Mira cómo dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando venimos a Dios pidiendo su voluntad, hay que pedir con fe. Y por fe entendamos rendición, entrega. No solamente es creer en Dios, es creerle a Dios. El buen terreno, mi amado hermano, tiene disposición de escuchar la voz de Dios y tiene fe de creerle a Dios, de entregarse a Dios. Número 3, tercera característica. Ya hablamos de la semilla que cayó en el camino, que no tiene disposición, llega el diablo y la arrebata. La semilla que cayó entre piedras, que no tiene raíz. En cuanto hay problemas, ya dejan de seguir a Dios. En cuanto hay alguna especie de dificultad, ya no quieren más. Es una actitud egoísta, solo quiero beneficio para mí. En cuanto algo se pone difícil, me voy. Tercera característica de alguien que escucha la voz de Dios. También pude haber usado varias palabras, pero déjenme utilizar esta palabra que me parece define lo que se requiere para escuchar la voz de Dios. Amor. Para escuchar la voz de Dios se requiere amar a Dios más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra voz que nos habla. Porque en este mundo hay muchas voces que nos hablan. El dinero nos habla, los placeres terrenales nos hablan, la sociedad nos habla, la cultura nos habla, las ideologías nos hablan, nuestro propio ego nos habla. Y entre tantas voces hablándonos, ¿cómo vamos a distinguir la voz de Dios? ¿Sabes cómo? Cuando amamos a Dios más que a las demás voces. Cuando amas a alguien, esa persona destaca, llama tu atención, captura tus valores. Mira cómo dice Jesucristo de la semilla que cayó entre espinos. El que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan. Es como una semilla que es ahogada por los espinos. No dejes que te ahoguen, mi amado hermano. Las preocupaciones, las riquezas, los placeres, las ideologías, la cultura, la presión social, tu propio ego. Ama a Dios más que cualquier cosa. Valora la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. Hay quienes ponen a Dios como una opción más.
Un consejo más entre todos los muchos consejos. No, Dios es la más grande verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Más grande que nuestras preocupaciones, más grande, más verdadero. Mi hermano, no escuches otras voces. Lo que cuenta este mundo, todo es fachada. Se ve bonito por fuera, pero no tiene nada por dentro. Ama a Dios más que cualquier cosa y escuchará su voz. Y por último, obediencia. Esta es la semilla que cayó en buena tierra. Este es el que la oye, la obedece y da mucho fruto. Para poder escuchar la voz de Dios hay que obedecerla. El que no tiene interés de obedecer a Dios tampoco lo va a escuchar. Dios le habla al que quiere obedecer. 3 actitudes para escuchar la voz de Dios, mi amado hermano. Disposición, fe, amor y obediencia. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas todos los días. Permítenos ser buena tierra, donde caiga tu semilla, Señor, y dé fruto abundante. Permítenos tener esa disposición, esa fe, ese amor, esa obediencia, Señor, para escuchar tu voz, para creerte, para amar lo que nos dices y hacerlo, Señor. Te pido bendición para cada uno de mis hermanos en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.